Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Y esta vez lo hacemos continuando capítulo, el capítulo 18 en el libro El material de Seth. Este capítulo se titulaba El concepto de Dios, la creación y los tres Cristos. Pues bien, habíamos hecho una primera sesión en la cual, previamente a comenzar Seth a dar sus explicaciones del concepto de Dios, nos había hablado, como comentaba Jane en el mismo texto, de una explicación más a fondo del espacio, tiempo y realidades probables. Y, como dice Jane, luego nos llevó paso a paso a una discusión de Dios. Pues bien, eso es lo que en esta segunda parte de este capítulo 18 vamos a ver. Ya empezar con propiamente una discusión sobre la naturaleza del mismo origen de toda realidad. Vamos a repetir el último párrafo de la última sesión y ya enlazamos con lo que sería el texto de esta parte de hoy. El último párrafo decía: sin embargo, existe un yo que ha recorrido ya estas rutas, de quien los otros yoes no son sino una parte. Está hablando de la naturaleza multidimensional de la conciencia. Se puede, para comprenderlo mejor, ver el vídeo anterior. Este yo, en sueños y condiciones disociadas, se comunica con los diversos yoes ascendentes. Cuando este yo crece en realización de valores, puede percatarse de esos viajeros en otros filamentos que a él le parecerían ser futuros yoes. Bueno, pues esto es lo que comentaba Jane, de que Seth nos estaba comentando precisamente en este punto sobre las realidades probables. Pues bien, en la parte que comienza hoy, página 239 del libro regular, dice así: todo esto se oye complicado, pero únicamente porque debemos manejarlo con palabras. Confío que intuitivamente serás capaz de entenderlo. Bueno, cada vez que Seth habla de las realidades probables, pues evidentemente él mismo reconoce que todo esto se oye complicado. Nos estuvo hablando en la primera parte de este capítulo de la idea del espacio y del tiempo, diciendo que estaba determinada por nuestra estructura neurológica. Decíamos que eso coincidía perfectamente pues, con la noción del espacio y del tiempo de otros textos, como por ejemplo de Un curso de milagros, y respondía al principio del mentalismo hermético: toda realidad es mental. El concepto del espacio y del tiempo está determinado por la estructura neurológica, es decir, cada uno de los que tenemos como personajes experiencias en la exploración espaciotemporal, esa experiencia concreta que vivimos responde a una determinada configuración de diseño de la operativa de la mente y de la mentalidad con la que situamos a cada personaje a vivir su particular aventura. Dice Seth que esto se oye complicado, pero únicamente porque debemos manejarlo con palabras. Claro, nosotros no tenemos otra posibilidad. En el momento en el que podamos recibir directamente imágenes, emociones y energía, entonces ya tendremos más medios para poder comprenderlo, siempre que tengamos una mente deslimitada. Por ahora, nada más que podemos atisbar una pequeña idea, que es lo que hacen los reveladores. Dice: mientras tanto, el yo total, el árbol de conciencia que somos cada uno de nosotros, mucho más allá de la hojita de personaje que ahora mismo vivimos como experiencia, el gran árbol de la conciencia que cada uno es en esencia,
Mientras tanto, el yo total está formando nuevos filamentos de actividad, como verás. Ya nos decía Seth, la conciencia es movimiento, es un continuo movimiento y no para nunca, y crece hacia direcciones infinitas. Ese árbol de conciencia no para de generar más hojitas en todos los niveles a los que ha alcanzado a explorar la dimensión, el entorno espacio-temporal. Y esto que dice finalmente es interesante. Los marcos que el yo total deja tras de sí, tras es, bueno, pues una forma de expresarlo, pueden usar los otros. Es decir, que cuando la conciencia, cuando un árbol de conciencia ha abierto un camino para explorar, ese camino ya está abierto para otros. Entonces, esa creatividad no es instantánea y restringida a la conciencia que ha creado ese entorno nuevo de exploración, sino que a partir de ahí pueden otros seguir ese mismo camino de exploración. Esto, por ejemplo, pues es lo que nos indican reveladores actuales como Crión y Tobías, que nos dicen a los humanos que estamos ahora mismo en el camino espiritual expreso, en esta concreta época, en estas últimas décadas, que ellos dicen que son tan importantes porque estamos abriendo nuevos caminos de conciencia que después otros podrán explorar. Pues bien, esto es lo que previamente, 4 décadas antes, ya venía reconociendo y explicando Seth. Sigue diciendo, el propósito es simplemente ser en oposición a no ser. Aquí ya nos va a empezar a hablar Seth de la naturaleza de Dios. El propósito es simplemente ser en oposición a no ser. Muchas veces los estudiantes de espiritualidad hemos oído esta frase cuando se nos ha intentado explicar sobre la naturaleza de Dios. Es una frase que casi todos los reveladores o todos los reveladores acaban afirmando que Dios es. Entonces ahora nos dice Seth, el propósito es simplemente ser en oposición a no ser. Te estoy diciendo lo que sé, reconoce Seth, pero existe mucho que no sé. Seth no es un personaje elevadísimo, es un personaje elevado. De hecho, ya nos ha dado paso en algún otro capítulo, pues precisamente el capítulo anterior, el capítulo 17, a una personalidad que podría ser un futuro Seth. Realmente nos dio paso a una personalidad más elevada, más evolucionada que él, al que le hemos estado llamando Seth 2. Aquí Seth nos reconoce que él no sabe todo, existe mucho que él no sabe y que nos está diciendo lo que sabe. Sé que debemos prestarnos ayuda uno al otro y que la extensión y la expansión son ayudas para el ser. Es decir, que la exploración espaciotemporal es colaborativa. Entonces, pues bien, todo esto es un gran plan compartido por todos los personajes que estamos participando, por los actores que van actuando a los personajes en cada uno de los niveles. Entonces, esa extensión, esa expansión de la exploración espaciotemporal, de sus infinitas posibilidades, debe ser en asistencia mutua. Sé que debemos prestarnos ayuda unos a otros y que son ayudas finalmente para el ser, porque mientras haya expansión de conciencia,
mientras la conciencia, que es la mente del espíritu en la exploración espaciotemporal, siga creciendo como árbol y explorando nuevos caminos, son ayudas para el ser, porque luego esos caminos pueden seguir las otras conciencias. En concreto, pues por ejemplo, Tobías nos dirá posteriormente, con la irrupción del nuevo paradigma que hemos venido a denominar la nueva Tierra, es decir, con la irrupción de esa nueva energía que os va a facilitar muchas cosas que antes vuestros implantes de diseño de restricción de la mentalidad impedían que ocurriesen en vosotros. Pues bien, todo eso está abriendo nuevos caminos que ni siquiera nosotros conocemos, nos dice Tobías desde el otro lado del velo. Ni siquiera nosotros conocemos, ni siquiera el espíritu conoce, porque se están explorando por primera vez, porque son nuevos caminos de conciencia que estáis abriendo en vanguardia los estudiantes de espiritualidad de forma expresa y que luego otros humanos y nosotros mismos podremos seguir. Pues a esto, 4 décadas antes, se está refiriendo Set. Dice, continúa diciendo, ahora bien, y esto parecerá como una contradicción de términos, existe el no ser. Además, lo enfatiza en cursiva. Existe el no ser. Vamos a ver qué nos dice Set sobre el no ser. Es un estado, no de la nada, sino un estado en el que las probabilidades y posibilidades son conocidas y anticipadas, pero bloqueadas para no expresarse. Esto es un concepto impresionante, porque nos ha tenido que explicar, al explicarnos en qué consiste el no ser, un concepto muy técnico. No ser no sería la nada, como nosotros pudiésemos haber pensado al principio. ¿Qué nos va a explicar Set para explicarnos el no ser, la nada? Y dice Set, no, no es la nada. Fijaos cómo lo dice. Es un estado no de la nada. No estoy hablando de la nada. El no ser no es igual a la nada, porque esa mente infinita, originaria y primigenia del yo soy, es todo abarcadora de la realidad, con lo cual excluimos la posibilidad de que exista la nada. Eso en primer lugar. Por lo tanto, ¿cuál es el concepto de no ser que os estoy trasladando? Un estado en el que las probabilidades y posibilidades son conocidas y anticipadas, pero bloqueadas para no expresarse. ¿Cómo se expresa el espíritu? A través de su mente. Pues bien, todo lo que es el espacio-tiempo es una expresión del espíritu. En esa concreta dirección de el espacio y el tiempo. Hay infinitas otras direcciones en las que el espíritu se expresa. Pero lo que está diciendo Set es que el no ser, siendo la naturaleza de la realidad mental, siendo la naturaleza de la realidad un fenómeno mental, el no ser es un bloqueo de la expresión mental de probabilidades y posibilidades conocidas y anticipadas. Dice, pero bloqueadas para no expresarse. Si todo el espacio-tiempo sería, siendo el universo mental, una expresión de un conjunto de ideas, el no ser es un conjunto de ideas antes de expresarse. Es decir, en Dios, en el yo soy, porque ya nos está empezando a hablar de Dios, en Dios existieron primeramente el conjunto de ideas de la exploración espacio-temporal y después se pasó a la expresión de esas ideas.
expresión en diferentes niveles. En este último nivel físico-material, esa expresión nos parecen cosas tangibles a nosotros, es solamente un diseño. Pero todas estas posibilidades y probabilidades existían anticipadamente en la mente del yo soy. Por eso dice, existe el no ser. Es que ahora Set, cuando va a empezar a hablarnos precisamente de lo que se titula este capítulo, el concepto de Dios, la creación, pues tiene que diferenciarnos entre el ser y el no ser. El no ser no es la nada, el no ser es ausencia de expresión, ¿de acuerdo? Todo esto tiene que ver con un concepto que nos dio Set de lo que era la conciencia como expresión y acción. Pues bien, conciencia que no se expresa y actúa en ese sentido no es. Y todo esto es un concepto previo que nos da Set para poder entender lo que nos va a explicar a continuación sobre Dios. Sigue diciendo, nebulosamente, a través de lo que llamaríais historia y difícilmente recordado, tal estado existió, dice Set. Existió un estado de no ser, es decir, existió un estado de ausencia de expresión. Aquí tenemos que recurrir al libro de Urantia cuando nos habla de el concepto filosófico del yo soy. El libro de Urantia nos explica que el yo soy era una realidad indiferenciada, y que sufre una primera diferenciación en 3 aspectos. Y ya en la exploración espaciotemporal, esto es una especulación mía, lo de después en la exploración espaciotemporal, hay una diferenciación en 7 aspectos. Pues bien, a esto es a lo que se está refiriendo aquí Set. Claro, todo esto es sin duda, lo más complejo que nos pueden explicar los reveladores espirituales. Nos están hablando de la naturaleza de Dios, lo que más alejado tenemos ahora mismo en conocimiento y experiencia los humanos. Pero, sin embargo, no renuncian a intentar darnos un atisbo de comprensión de lo que significa esa naturaleza de nuestro origen y de lo que somos. Nuestro origen en cuanto que Dios es primera causa con respecto a nosotros y lo que somos respecto de que somos una unidad con Dios. Pues bien, ellos no renuncian a intentar darnos esta explicación por abstracta y compleja que sea. Lo que nos dice Set ahora mismo es que previo a la expresión de la exploración espaciotemporal, previo a la expresión de cualquier otra exploración, existió ese estado de yo soy indiferenciado, que es a lo que Set le llama el no ser. Es una mente que contiene los potenciales conceptos de esas infinitas posibilidades y probabilidades de exploración, pero no se han expresado todavía. El libro de Urantia habla de que no se han producido las diferenciaciones suficientes como para que el ser primigenio se autoexperimente a sí mismo. Habla Ramta de que en el punto cero hubo un primer desdoblamiento por el que Dios se observó a sí mismo y decidió conocerse. Pues bien, estamos hablando de estas transacciones inimaginables, originales, en el sentido causal, ya que en el sentido temporal sí podemos decir, bueno, esto es del origen de los tiempos, pero ya sabemos que la expresión temporal solo tiene sentido para nosotros porque tenemos la mente tan limitada que solo tenemos un canal, entonces tenemos que sucesivizar los acontecimientos. Pero una gran mente
como es la mente divina, como es nuestra propia mente en el nivel cero, en el nivel originario, tiene tantos canales que no necesita sucesivizar los acontecimientos, con lo cual ahí no tiene sentido hablar de tiempo. Pero bueno, ya sabemos que esto es una licencia, una concesión que los reveladores hacen a nuestra capacidad de comprensión. Dice, nebulosamente, a través de lo que llamarías historia, y difícilmente recordado, tal estado de no ser existió. Era un estado de agonía en el que los poderes de creatividad y existencia eran conocidos, mas las formas para producirlos no lo eran. Set aquí se pone poético. No es que en el yo soy hubiese una agonía como nosotros conocemos la agonía, sino que hay que entender aquí la agonía como un profundo anhelo, un anhelo de expresión. Por eso dice, en tal estado de no ser que nos está describiendo, como un estado en el que todavía no se habían expresado todos los potenciales infinitos de creatividad que existían, era un estado de agonía, de profundo anhelo, en el que los poderes de creatividad y existencia eran ya conocidos. Dios, por explicarlo burdamente, sabía lo que podía hacer. Dios ya era consciente de su naturaleza infinita. Ahora tenía que expresarla. En aquel estado previo de no ser, los poderes de creatividad y existencia eran conocidos, mas las formas para producirlos no lo eran. Era ese estado que Ramta dice de el punto cero previamente a desdoblarse y observarse a sí mismo, previamente a esa primera diferenciación en tres. Esa diferenciación, dice el libro Durantia, en tres, no es porque los objetos de la diferenciación fuesen tres, sino porque al producirse una doble diferenciación, lo que abarcaba esa doble diferenciación de la cual salió, es como si de uno salen dos, es el tercer aspecto que se queda diferenciado, pero de forma residual. Si de una cosa salen dos, esa cosa que prevalece es la tercera cosa que hay, por eso la triple diferenciación. Aunque Ramta habla de un desdoblamiento de Dios de sí mismo para observarse. Continúa diciendo, esta es la lección, que todo lo que es, la forma en que Set llama a Dios, todo lo que es, esta es la lección que todo lo que es tuvo que aprender y que no podía enseñarse. Esta es la agonía, el profundo anhelo de que la creatividad salió originalmente y su reflejo todavía se ve. Fijaos, todo lo que nosotros experimentamos es simplemente lo que ocurre en un escenario de las dimensiones, de las infinitas dimensiones, del séptimo nivel dimensional, de lo que se expresó, pasando, por lo tanto, de ese estado de no ser a ese estado de ser, debido a esa agonía, a ese profundo anhelo. Dice, esta es la lección que todo lo que es Dios tuvo que aprender y que no podía enseñarse, a expresar todos esos potenciales de posibilidad y probabilidad, a expresar. Luego, la diferenciación en 7, posterior a la diferenciación en 3, ya en el espacio-tiempo, ya bajo el diseño de espacio y de tiempo. La diferenciación en 7 implica, siguiendo al libro Durantia,
en los aspectos personales y actuales que de el Padre se desdobla el Hijo y del Hijo el Espíritu. Padre pensamiento, Hijo palabra, expresión ya de la naturaleza del Padre. Espíritu acción, acción conjunta, el creador conjunto del Padre y del Hijo, para representar, manifestar el pensamiento y la palabra que ya habla de ese pensamiento y que le revela. Sigue diciendo Jane, Seth usa la palabra Dios como medida por lo regular cuando habla a estudiantes que están acostumbrados a pensar en términos teológicos. Seth a veces habla de todo lo que es y a veces habla de Dios, dice Jane. Seth habla de Dios cuando se dirige a estudiantes que han recibido formación religiosa evolutiva, que están acostumbrados a pensar en términos teológicos, pero cuando no, Seth habla de todo lo que es en vez de Dios. Como regla general, habla de todo lo que es o... Esto lo he dicho como si fuese Seth, pues no, es Jane. Como regla general, dice Jane, Seth habla de todo lo que es o una expresión equivalente, que es gestalts de energía primarios, gestalts, constelaciones de energía primarios, originarios de toda realidad. Eso sería también un sinónimo de Dios. Todo lo que es Dios, un gestalt de energía primario. Esto según la nomenclatura de Seth. Y sigue diciendo Seth. Parte de esta discusión es susceptible de distorsión, porque debo explicártela en términos de tiempo como tú lo entiendes. Vuelve, como hacen todos los reveladores, a avisar Seth. Todas estas explicaciones os las doy en términos de tiempo porque vosotros funcionáis con esa limitación en vuestra operativa mental por la cual necesitáis de la sucesividad. Por eso todo lo que os estoy explicando se ve en algún modo distorsionado. Parte de esta discusión es susceptible de distorsión, avisa Seth, porque debo explicártela en términos de tiempo, tal como tú lo entiendes, si no, no lo entenderías lo que te estoy explicando. Así pues, hablaré en beneficio tuyo de un pasado indescriptiblemente distante en el que ocurrieron estos eventos. Habla el libro Durantia haciendo el mismo aviso. Os voy a hablar en términos de tiempo, pero esto no va de tiempo. Y habla de las transacciones eternas que ocurrieron en los albores de la realidad. Bueno, pues Seth utiliza una expresión parecida. Un pasado indescriptiblemente distante en el que ocurrieron estos eventos. ¿Qué eventos? Pues precisamente la cuestión de esa diferenciación interna del yo soy para poder expresar y pasar del estado de no ser o estado potencial al estado de ser o estado actual, expresándose ya, autoexperimentándose, desenvolviéndose. Todo lo que es, continúa diciendo Seth, retiene memorias de ese estado y le sirven como constante empuje en tus términos hacia una renovada creatividad. Todo lo que es decir, Dios, esa primera causa, se acuerda de aquel estado originario, tiene memoria de ese estado y lo utiliza como motor para una renovada creatividad.
Es decir, que aquel profundo anhelo, esa agonía, dicho poéticamente por Set, que sintió todo lo que es el ser primigenio por expresarse, sigue siendo el motor de la expresión, el profundo anhelo de expresión, el profundo anhelo de manifestar, de ser, sigue siendo el motor. Cada yo, como parte de todo lo que es, cada yo individual como parte de todo lo que es. Bueno, ya sabemos que una de las características de la exploración espaciotemporal es pasar de la unidad a la multiplicidad. Entonces, de la unidad a la multiplicidad es pasar de un solo yo soy a muchos yoes. ¿Eh? Por eso dice Set, cada yo como parte de todo lo que es de esa gran unidad. Por lo tanto, también retiene recuerdos de ese estado. Es decir, nosotros, como chispa divina que somos, ahora está de moda decir como fractal que somos, de todo lo que es, también tenemos recuerdos internos de ese profundo anhelo de expresión, de creatividad, de esa, poéticamente dicho, agonía por manifestar todo lo potencialmente probable en nuestro interior. Por eso, nuestro árbol de conciencia particular crece y crece indefinidamente y de forma infinita, sin parar, porque cada una de las hojitas que somos, como después va a corroborar Set, y lo dicen otros reveladores, cada hojita contiene todo el árbol de conciencia potencial. Es decir, de cada hojita podría volver a salir todo lo que es. Es por esta razón que cada conciencia diminuta está dotada con el impulso hacia la supervivencia, el cambio, el desarrollo y la creatividad. Por muy pequeña que sea una de las hojitas del gran árbol de la conciencia, el gran árbol de la conciencia es la mente infinita explorando el espacio-tiempo. Por muy pequeña que sea una de las hojitas, esa hojita conserva el profundo anhelo de expresión, la agonía de la creatividad. Dice Set, está dotada con el impulso hacia la supervivencia, el cambio, el desarrollo y la creatividad. No va a parar de explorar. No es suficiente que todo lo que es como gestalt de conciencia primaria, ya nos ha avisado Jane, Set va a hablar de Dios como todo lo que es y como gestalt de conciencia primaria. Bueno, antes decía de energía, pero en realidad la conciencia es energía. No es suficiente que todo lo que es como gestalt de conciencia primaria desee ser más, sino que cada porción de él también mantenga esta determinación. O sea que lo que originariamente en ese estado indiferenciado ocurrió, que es que el yo soy indiferenciado tenía un profundo anhelo de expandirse, de extenderse, de desarrollarse, de autoexperimentarse, de crear. Pues dice, cada conciencia diminuta posterior, después del paso de la unidad a la multiplicidad, tiene el mismo anhelo. No es suficiente que todo lo que es desee ser más, sino que cada porción de él también mantenga esta determinación.
Por eso cada uno de nosotros, en esencia, seguimos siendo infinitos, porque podemos, al igual que el yo soy primigenio, desarrollarnos infinitamente. Cada uno de nosotros, cada una de las hojitas puede generar otro gran árbol de conciencia. Y una hojita de ese segundo gran árbol de conciencia puede generar un tercer gran árbol de conciencia. Y no otra cosa son los niveles dimensionales del espacio-tiempo. No otra cosa son. Por eso ahí empezamos a atisbar, a comprender el concepto de infinito y de infinitud y de infinidad. Sigue diciendo Set. No obstante, la agonía misma, el profundo anhelo, se usó como medio y la agonía misma sirvió como ímpetu. El profundo anhelo sirvió como medio y como ímpetu, como herramienta, como tránsito y como motor causante. La agonía misma se usó como medio y la agonía misma sirvió como ímpetu, lo suficientemente poderoso para que todo lo que es iniciara dentro de sí los medios para ser de la indiferenciación a la diferenciación, del estado de no ser, según lo está definiendo Set, al estado de ser, mediante esa expresión. Y dice Set, ese tránsito se realizó a través del profundo anhelo y empujado, motivado por el profundo anhelo. Profundo anhelo como medio y el profundo anhelo agonía, dice Set, como ímpetu. Sigue diciendo, sí, y esto es imposible. Todas las porciones, a excepción de la última unidad más diminuta de todo lo que es, lo he leído mal, es un condicional, tiene un acento, por eso lo he leído mal, pero es un condicional. Dice, si todas las porciones, a excepción de la última unidad más diminuta de todo lo que es, fueran destruidas, lo que pasa que mete ahí una aclaración, dice, sí, y esto es imposible, todas las porciones, a excepción de la última unidad más diminuta de todo lo que es, fueran destruidas, en ese caso hipotético de que todo lo que es fuese destruido y solo quedase, por ejemplo, la conciencia de una ameba, aquí, o de una célula, dice Set, todo lo que es continuaría, pues dentro de la porción más pequeña se halla el innato conocimiento del total. Esto que explica Set es absolutamente maravilloso. Es decir, en una célula está contenido todo Dios, todo lo que es, todo lo expresado y todo lo manifestado. En una célula humana, por ejemplo, o animal. Leemos otra vez. Si, y esto es imposible, si todas las porciones, a excepción de la última unidad más diminuta de todo lo que es, pensemos en una célula nuestra, de nuestro cuerpo, fueran destruidas, todo lo que es continuaría, pues dentro de la porción más pequeña, esa célula, se halla el innato conocimiento del total y podría volver a reproducirse. En ese principio hermético de correspondencia, como es arriba y como es abajo, hay un cierto reflejo de esto en la tecnología de cadena de bloques, en el blockchain, por el cual se implementa la moneda virtual, Bitcoin, porque cada una de las células participantes en la gran
cadena de bloques, en la gran red que maneja el Bitcoin, cada una de las células, cada uno de los PCs, de los ordenadores que están en esa gran red, contiene la información de todas las transacciones que se han realizado desde el comienzo del Bitcoin. Pues bien, esto es una aplicación del principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Por lo tanto, todo lo que es se protege a sí mismo y a todo lo que él, con mayúsculas, tiene y lo que creará. Es decir, que es en el hipotético caso de que pudiese quedar una sola célula, una conciencia, la última conciencia diminuta de todo lo que es, en ese hipotético caso se podría volver a reproducir entero. Dícese, de esta forma se protege. De esta forma hay una invulnerabilidad completa respecto de lo que implica su naturaleza. Por lo tanto, todo lo que es se protege a sí mismo y a todo lo que él tiene y lo que creará. Nosotros estamos ahí, invulnerables debido a esto. Cuando hablo de todo lo que es, debes entender mi posición dentro de él. Dice Seth respecto de sí mismo. Yo soy una parte de todo lo que es. Todo lo que es no conoce otro. No hay nada fuera de todo lo que es. No hay nada fuera. Por definición, es primera causa. Por lo tanto, es única y es total. Es absoluta. No hay nada fuera de todo lo que es. Cuando hablo de todo lo que es, debes entender mi posición dentro de él, dice Seth. Todo lo que es no conoce otro. De hecho, el conocimiento al cual se refiere un curso de milagros es un concepto que enlaza con este. Cuando tú eres completamente consciente de todo lo que es, eres consciente de la total, absoluta realidad. Y eso es el conocimiento con mayúsculas, porque no hay más. Esto no quiere decir que no haya más que saber de todo esto que está explicando. Pero ahora dice una cosa muy enigmática, Ser, respecto de todo lo que es. Dice, no sabe si otros gestalts psíquicos como él pueden o no existir. No se percata de ellos si existen. Está constantemente a la búsqueda. Sabe que alguna otra cosa existió antes de su propio dilema primario, cuando él no podía expresarse. Fíjate, aquí viene una cuestión que es interesantísima. Todo esto son divagaciones que hacemos, especulaciones, pues por entretenernos con esta información que nos dan, que lo que procura es que atisbemos un poco más de entendimiento sobre pues la naturaleza del origen de la realidad. Pero bueno, podemos especular. Dice Seth, todo lo que es como que sospechase que previamente al yo soy indiferenciado provenía de otro estado de sí mismo, pero como se empezó a expresar a partir de un determinado momento, no tiene constancia de cómo era ese estado de sí mismo previo. Esto es para que estalle la cabeza, pero bueno, así lo deja dicho Seth. No sabe si otros gestalts psíquicos como él pueden o no existir. No se percata de ellos, si existieran. Está constantemente a la búsqueda. Sabe que alguna otra cosa
esta es la frase, existió antes de su propio dilema primario, antes de esa primera diferenciación. ¿Alguna otra cosa existió? Un estado de sí mismo, del yo soy previo a la diferenciación, por así decirlo. O puede ser precisamente que se esté refiriendo, que ahora me está cuadrando más, a ese estado indiferenciado del yo soy previo a la diferenciación. Cuando se diferencia, toma conciencia de sí mismo, se observa, pero antes es indiferenciado. Y entonces simplemente es, sin ninguna expresión. Precisamente la primera diferenciación, palabras del libro de Urantia, que aquí se dice el primer dilema primario, es que ese profundo anhelo como motor y como medio hace que se autoobserve a sí mismo y decida empezar a conocerse con esa autoexperimentación infinita, uno de cuyos radios es el espacio-tiempo. Yo creo que así se puede entender mejor con esta última explicación. Sabe que alguna otra cosa existió, el yo soy indiferenciado, antes de su propio dilema primario, antes de su primera diferenciación, para poder observarse. Aunque no, cuando él no podía expresarse, cuando estaba en un estado de no ser, de ausencia de expresión, hasta que se desdobla, ese profundo anhelo se pone en acción, se observa y ahí empieza a expresarse. Y de ahí a aquí, pues ya se puede hilar lo que ocurre. ¿Es concebible entonces que él haya evolucionado según tus términos? Claro, claro. Ya desde Urantia, que habla de la primera gran diferenciación en 3 aspectos y la segunda gran diferenciación en 7, que inaugura la exploración espaciotemporal, esa segunda gran diferenciación. Bueno, pues desde la primera a eso, en nuestros términos, se le puede describir como una evolución. Es que ahí hay una transformación interna del yo soy. Es concebible entonces que él haya evolucionado según tus términos, los nuestros de los humanos limitados, claro. Hace tanto tiempo, es concebible que él haya evolucionado hace tanto tiempo. Una concesión que se hace Seth para hablar en términos temporales. Insistimos. Que ya olvidó su origen, que él se desarrolló de otro primario, más que nuevamente en tus términos desapareció desde hace mucho tiempo. El yo soy indiferenciado, que da paso al yo soy diferenciado. Primera diferenciación, que da paso a la segunda diferenciación. Pues bien, es concebible que él haya evolucionado hace tanto tiempo que ya olvidó su origen, que él se desarrolló de otro primario, el indiferenciado, más que desapareció hace mucho tiempo. Pues bien, aquí hay 2 formas de entender esta cuestión. Primera forma, la forma histórica o sucesivo temporal. Lo que está diciendo Seth es, el yo soy tal como ahora mismo se desenvuelve es el resultado de una transformación interna, del paso del no ser al ser. Cuando se pasa de no ser a ser, se toma conciencia de que hubo un estado previo de sí mismo, el estado indiferenciado. Precisamente, aquí lo dice poéticamente Seth, del cual el estado diferenciado no recuerda de cuando era un estado indiferenciado, porque no tenía la conciencia de haberse autoobservado a sí mismo. Bueno, pero luego hay otra forma de entenderlo, porque esta forma es la de la sucesividad lineal temporal.
Hemos dicho previamente un yo soy indiferenciado, después una diferenciación, después un yo soy diferenciado en 3, después otra diferenciación, después un yo soy diferenciado en 7 y con eso la inauguración de la exploración espaciotemporal. Hemos puesto una línea con diferentes acontecimientos. Pero si en vez de una línea con diferentes acontecimientos, lo que hacemos es situar simultáneamente todos esos eventos en diferentes planos de realidad, pero ocurriendo todos a la vez, tenemos el yo soy indiferenciado, la diferenciación, el yo soy diferenciado, primera diferenciación, siguiente diferenciación y el yo soy diferenciado ya de segundas, en 7, con la inauguración de la exploración espaciotemporal. Ahí en medio está el surgimiento de la filiación. Ahora lo va a explicar Seth, pero como debemos entenderlo, y creo que estamos ya capacitados, para tener el mayor entendimiento que se puede tener de toda esta cuestión, tenemos que ver que sigue existiendo ese estado primario de todo lo que es indiferenciado, en un canal, en un plano, y luego el diferenciado, y luego la segunda diferenciación, y luego el espacio-tiempo, y luego los 7 niveles del espacio-tiempo, y luego nuestra experiencia humana, que está paralelamente a la vez la unidad y la multiplicidad. Es decir, que todo está siendo a la vez. Ese es el entendimiento más alto que podemos tener y que debemos intentar tener. Por lo tanto, a la vez está la última manifestación infinitesimal aquí en el 7º nivel físico-material, la última manifestación infinitesimal, una célula de cualquiera de los cuerpos, de cualquiera de los planetas del gran universo, y coexistiendo al mismo tiempo el estado primario del yo soy indiferenciado, del cual poéticamente dice Seth que ya no se acuerda el yo soy diferenciado. Fijaos, y todo lo que está en medio, todo a la vez. Simplemente hay un orden causal, pero todo ocurre al mismo tiempo. Pues bien, vamos a hacer un último párrafo porque vamos muy despacito, esto lo merece, esta es una explicación suficientemente compleja como para pues entretenerse un poco y de esta forma pues llegar a tener el mayor atisbo posible. Pues bien, continuamos. Repetimos esta última idea tal como la expresa Seth. Es concebible entonces que él haya evolucionado, según tus términos, hace tanto tiempo que ya olvidó su origen, que él se desarrolló de otro primario más que, nuevamente en tus términos, desapareció hace mucho tiempo. Así pues, existen respuestas que no puedo darte, pues no son conocidas en ninguna parte del sistema en el que tenemos nuestra existencia. Seth dice, yo no tengo forma de acceder a la información de lo que te estoy diciendo. Y en eso coincide con el libro de Urantia. El libro de Urantia dice, de aquellas transacciones en los albores del tiempo, no hay registros posteriores. Simplemente está esta idea que es la que se maneja como concepto general. Es decir, más que esto, no puede explicar nadie. Nadie. Lo puede explicar más sofisticadamente, pero más no, porque de esto no hay registros. No hay información disponible, dicen los reveladores. Lo dice el libro de Urantia, lo dice Seth en los mismos términos. Así pues, existen respuestas que no puedo darte. No me preguntes más sobre toda esta cuestión,
pues no son conocidas en ninguna parte del sistema en que tenemos nuestra existencia, no constan en ningún registro. Sabemos, sí, que dentro de este sistema de nuestro todo lo que es, la creación continúa y los desarrollos nunca se mantienen inmóviles, pues es ese movimiento constante dentro del gran motor inmóvil que podría definirse como todo lo que es. Entonces, ahí hay una creatividad infinita y continuada. Los árboles de la conciencia que forman parte del único gran árbol de conciencia, que es esa mente infinita, uno, explorando el espacio-tiempo, un gran árbol de conciencia del cual parten otros grandes árboles de conciencia. Cada una de las conciencias personaje genera otro gran árbol de conciencia y así infinitamente la conciencia explora las infinitas posibilidades. Esta es la idea. Sabemos, sí, que dentro de este sistema de nuestro todo lo que es, la creación continúa y los desarrollos nunca se mantienen inmóviles. Podemos deducir que en otras capas todavía, de las que no nos damos cuenta, lo mismo ocurre. En otras capas todavía de las que no nos damos cuenta. Dice Seth, podemos deducirlo, porque si esto es infinito, no solo se está explorando el espacio-tiempo. El espacio-tiempo sería uno de los infinitos radios que unen el centro de una esfera con su superficie, pero hay otras exploraciones que ese yo soy indiferenciado anhelaba expresar, se diferenció y expresó no solo la exploración espaciotemporal, sino, como dice Seth, deducimos que hay otras cosas que se están explorando, pero no sabemos lo que son, porque nosotros somos personajes de esta exploración espaciotemporal, no de otras. No sabemos lo que son, deducimos que está ocurriendo. Y vamos a hacer el último párrafo y lo vamos a dejar ahí. Aunque de todo esto sigue hablando de una forma interesantísima Seth, nosotros tenemos que dividirlo en horas, con lo cual dice así: el primer estado de búsqueda agónica de expresión, el primer estado de profundo anhelo de expresarse, puede haber representado los dolores del nacimiento de todo lo que es. Desde ese estado primario embrionario indiferenciado al estado diferenciado ya expresado y autoconsciente de sí mismo, donde hay ya un desdoblamiento para poder observarse, en palabras de Ramtha. El primer estado de búsqueda agónica de expresión puede haber representado los dolores del nacimiento de todo lo que es. Todo esto explicado de una forma muy burda, lógicamente. Como lo conocemos. Imaginemos entonces que posees dentro de ti mismo el conocimiento de todas las obras maestras del mundo en escultura y pintura. Le dice Seth a Rob, ya que Rob tiene una tendencia artística y entonces le va a poner un ejemplo relacionado con el arte. Le dice: imaginemos entonces que posees dentro de ti mismo el conocimiento de todas las obras maestras del mundo en escultura y pintura. Imagínate esa situación, Rob. Que éstas vibran como realidades dentro de ti. Todas las obras maestras del mundo en escultura y pintura vibran como realidades dentro de ti. Pero que no tienes ningún instrumento físico y ningún conocimiento de cómo producirlo, que no hay rocas ni pigmentos, ni fuente de ninguna de estas cosas, y que tú te acongojas por el ferviente anhelo, profundo anhelo, de producirlas. Ese es el ejemplo que le pone Seth a Rob. Esto en una escala infinitesimalmente pequeña, que es el ejemplo que te he puesto en tu caso, es lo que ocurrió con el yo soy indiferenciado primario.
Esto en una escala infinitesimalmente pequeña quizá te dará como artista una idea de la agonía y el impulso que sintió ese yo soy originario, indiferenciado, en diferenciarse y comenzar a expresarse. Ahí surge la filiación y después la exploración espaciotemporal como una de las infinitas exploraciones. Pero esto lo vamos a ver según la explicación y las palabras que da Seth en la siguiente sesión, porque esta la dejamos exactamente en este punto. Seguiremos, por lo tanto, en el párrafo que empieza en la página 240, el deseo, el anhelo y la esperanza. Y hoy, sin más, prospector.